El polvo del pueblo se levantaba con cada paso, como si la tierra misma quisiera taparse los ojos para no ver lo que estaba pasando en la plaza. Había gente por todos lados, hombres con sombrero y cara de juego, mujeres mirando desde lejos con disgusto disimulado, niños intentando entender por qué los adultos estaban tan atentos a esa pequeña tarima de madera. Frente a todos, una mesa, un saco de tela con el símbolo del dólar pintado a mano y una cadena gruesa que terminaba en el cuello de una muchacha de apenas 18 años. Ella mantenía la cabeza agachada, como si eso la volviera invisible. Se llamaba Elena, o al menos así la había llamado su madre antes de morir. Su padre, el hombre que ahora la tenía encadenada para presentarla mejor, hacía rato que había dejado de usar su nombre. Para él ya no era Elena, era la mercancía. Una joven sana, trabajadora, obediente, gritaba él, con la voz ronca de tanto alcohol. Criada en casa decente, sabe cocinar, limpiar, coser y hacer caso. La voz le temblaba no de vergüenza, sino de ambición. Cada vez que alguien se acercaba un poco más a mirar, sus ojos brillaban como los de un buitre oliendo carne. Elena sentía la mirada de todos clavada en su piel como espinas. Quería gritar, correr, hacer algo, pero la cadena pesaba y el miedo más. Sabía que si intentaba soltarse, su propio padre la tiraría al suelo de un empujón, como a un animal que se descontrola. No era la primera vez que veía vender cosas en esa plaza. Había visto subastar caballos, vacas, herramientas, incluso armas, pero jamás pensó que un día estaría allí arriba, con gente calculando su precio como si fuera una silla más. El que la compre no se va a arrepentir, seguía el padre. Tiene la edad perfecta para trabajar muchos años. La palabra comprar le retumbó en la cabeza. Entre el murmullo de la gente algunas frases se colaban claras. Para la cocina del hotel nos vendría bien, yo la llevaría al rancho, allá siempre falta mano. Con esa cara, más de uno la querrá para otras cosas. Elena apretó los puños. No podía hacer nada, pero tampoco iba a dejar de sentir rabia. Esa rabia era lo único que aún sentía como suyo. Entonces, la plaza se cayó de golpe, no por órdenes de nadie. Fue instinto. Desde el extremo del camino de tierra avanzaba un hombre que no encajaba con el resto. Piel cobriza, cabello largo recogido con una cinta roja, pluma en la cabeza, pecho descubierto, músculos marcados, mirada dura. Llevaba un colgante con un símbolo apache colgando sobre el pecho y una cicatriz cruzándole el hombro. Todos lo reconocieron al instante. Tassi, viudo, guerrero apache, hombre al que muchos temían y unos pocos respetaban. Caminaba directo hacia la tarima, sin desviar la vista. La gente se abrió a su paso, no tanto por educación como por miedo. Un apache en el pueblo ya era raro, un apache viudo, con fama de haber perdido a su esposa en manos de colonos, era casi una amenaza viviente. El padre de Elena tragó saliva, pero el brillo en sus ojos no se apagó, al contrario, olió oportunidad. También aceptamos dinero apache, bromeó, tratando de sonar gracioso. Mientras pague, todos bienvenidos. Tassi se detuvo frente a la muchacha. No miró al padre, no miró al saco de dinero, no miró a la gente, solo la miró a ella. Ella sintió la mirada como un golpe, pero distinto a los demás. No era sucia, no era de deseo barato, no era de burla, era análisis, como si estuviera leyendo cada herida que no se veía. ¿Por qué estás encadenada?, preguntó él, con voz grave. Elena abrió la boca, pero el padre se adelantó. Porque es mía, dijo, y hoy la vendo. Así de simple. Tassi lo ignoró. Te hice una pregunta a ti, insistió, sin quitarle los ojos de encima. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la trataba como persona y no como cosa. Eso paradójicamente la dejó sin palabras. Porque alcanzó a decir con la voz rota, porque mi padre lo decidió. En la plaza el murmullo creció. Algunos se incomodaron, otros sonrieron, disfrutando del drama ajeno. Tassi entonces sí miró al hombre de la cadena. ¿La subastas como si fuera ganado?, preguntó. Es mi sangre, respondió el padre. Puedo hacer con ella lo que quiera. La frase cayó como piedra. En los ojos de Tassi algo se encendió.
Sacó de su bolsa un pequeño rollo de monedas y billetes. Lo dejó sobre la mesa sin fanfarrias, sin regateo. «Yo la compro», dijo. «Pero escucha bien una cosa». Se inclinó un poco hacia el hombre. «En cuanto esa cadena salga de su cuello, deja de ser tuya. No vuelves a tocarla. Nunca más». La plaza entera contuvo la respiración. Elena, sin entender del todo si estaba saltando de una jaula a otra, sintió igual algo distinto. Por primera vez, la palabra comprar sonaba menos a condena y más a posibilidad de escapar. Lo que ella aún no sabía era que ese apache viudo no buscaba una sirvienta, ni una esposa de reemplazo, ni una esclava. Buscaba algo que creía perdido con su esposa, una razón para seguir creyendo que todavía se podía salvar a alguien de un mundo podrido. El sol pegaba duro sobre la plaza del pueblo, de esos soles que no perdonan ni a la sombra. El polvo se levantaba con cada paso y se pegaba a la piel sudada de la gente que se iba juntando alrededor de una tarima vieja de madera. No había música, no había fiesta, solo voces curiosas, apuestas bajas y chismes flotando en el aire. Arriba, junto a una mesa coja y un saco de tela con un símbolo de dinero pintado a mano, estaba Elena, 18 años. Vestido sencillo color crema, mangas remangadas, manos juntas al frente para esconder el temblor. Los ojos mirando al suelo, no por humildad, sino porque no quería ver la cara de nadie. Lo peor no era la gente, lo peor era la cadena. Una cadena gruesa, de hierro, subía desde un anillo atornillado a la tarima hasta un collar rígido ajustado a su cuello. No era metáfora, no era sensación, era literal. Estaba encadenada como un animal que van a subastar. Al lado de ella, con la camisa desabrochada, la barba desordenada y el olor a alcohol flotando incluso a plena luz del día, estaba su padre, el hombre que alguna vez la cargó en brazos cuando era bebé, el mismo que ahora tiraba del extremo de la cadena cuando quería que se moviera un poco más al centro. «Acércate que te vean», le gruñó, apretando el hierro. Elena dio un paso corto. No por obediencia, sino porque sabía que si no lo hacía, el tirón iba a ser peor. El padre levantó los brazos como si estuviera presentando una novilla en el mercado. «Escuchen todos», gritó con voz gorda. «Hoy traigo algo mejor que una vaca, mejor que un caballo. Una muchacha joven, sana, fuerte, criada en casa decente. Sabe limpiar, cocinar, coser, obedecer, una joya». La gente se acercó todavía más. Algunos reían, otros miraban con morbo. Un par de mujeres apretó la mandíbula pero no dijeron nada. En ese pueblo meterse en los asuntos de otros siempre salía caro. Elena escuchaba los comentarios como quien recibe piedras en la espalda. Tiene cara de trabajadora. Con esa edad aguanta años en el rancho. La llevaría para la cocina del hotel. Nos falta alguien. Si me la llevo no será para barrer, ja. Ella cerró los ojos un segundo. Le daba asco cómo la miraban. Pero lo que más le dolía no era eso. Era saber que la persona que debería protegerla estaba ahí arriba poniéndole precio. Su padre siguió hablando, cada vez más animado. Su madre murió hace años, así que nadie vendrá a reclamarla. Yo soy su único pariente, y he decidido que lo mejor para todos es que alguien que sí pueda manejarla se la lleve. Lo mejor para todos, pensó ella con rabia. Lo mejor para su bolsillo, querrás decir. Había intentado resistirse. La primera vez que escuchó la palabra venta pensó que era una borrachera más, otra amenaza vacía, pero los días pasaron y vio cómo su padre se reunía con tipos de mirada sucia, cómo hablaban de lo que podría sacar por ella, cómo la medían con los ojos como si revisaran mercancía. Cuando intentó huir una noche, con una bolsa pequeña y los pocos recuerdos de su madre, él la alcanzó antes de que llegara al final del camino. No la golpeó fuerte, pero fue suficiente para dejar claro quién mandaba. Luego vinieron el insulto, el sermón y al día siguiente la cadena. «Si te gusta escapar», dijo él, «mejor te amarro». Así terminó ahí. Ahora, con todo el pueblo mirando, se sentía desnuda aunque estuviera completamente vestida. El padre golpeó la mesa con la palma. «Empezamos la subasta», anunció. «¿Quién da la primera oferta por esta muchacha?»
No van a encontrar algo así todos los días. Una mano se levantó tímida al fondo. Un hombre delgado con delantal manchado de harina. Podría pagar algo, dijo. La usaría para la panadería. Hay mucho trabajo. Otra mano se levantó, más segura. Un ranchero de manos grandes, uñas negras. Yo la llevo al campo. Que trabaje con las gallinas, el agua, lo que sea. Pago más que él. La cosa empezó a calentarse. No porque la valoraran como persona, sino porque olían ganancia a futuro. Una boca más que alimentar, sí, pero también un par de manos jóvenes que podían hacer el trabajo de dos. Elena apretó los dientes, no lloró. Las lágrimas se le habían gastado días atrás. Lo único que quedaba era una mezcla rara de miedo y rabia que le quemaba por dentro. Y entonces pasó. El murmullo cambió. Las cabezas se giraron hacia la entrada del pueblo. Las risas bajaron de volumen. Alguien venía caminando por el camino principal y ese alguien no encajaba con el resto. Piel cobriza, cabello largo negro, cayendo por la espalda, cinta roja en la frente, una sola pluma, pecho desnudo, músculos duros como piedra, collar apache colgando sobre el torso, mirada fija, seria. Era Tassi, el viudo apache. No venía corriendo, ni gritando. Caminaba despacio, firme, como quien ya sabe dónde va. La gente se abrió sola, dejando un pasillo de cuerpos a ambos lados. Nadie quiso ponerse en medio. El padre de Elena lo vio acercarse y sonrió, aunque por dentro un escalofrío le bajó por la espalda. «Miren quién llega», dijo en voz alta, intentando convertir su nervio en show. «Hasta los indios vienen a comprar hoy». Elena levantó la vista por reflejo y se encontró con los ojos de Tassi. No era la mirada de los otros hombres. No la desnudaba, no la pesaba, no la tasaba, solo la miraba como si estuviera comprobando si de verdad estaba viva. Y ahí, en medio del polvo, el calor y las cadenas, algo cambió. Sin saberlo, la vida de Elena estaba a segundos de salir de la mesa de ventas para entrar en otra historia que nadie en esa plaza habría apostado que existía. La presencia de Tassi hizo que la plaza se callara casi por completo. Los niños, que hace un momento jugaban lanzándose piedritas, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres. Los hombres que estaban levantando la mano para ofertar bajaron los brazos, como si de repente ya no les interesara tanto la mercancía. El apache llegó hasta la tarima, se detuvo justo frente a Elena y la miró de cerca. Ella sintió el peso de esos ojos, pero no era un peso sucio. Era como si alguien la revisara por dentro, no por fuera. «¿Por qué estás encadenada?», preguntó sin rodeos, en un español áspero pero claro. Elena abrió la boca, pero la voz se le atoró. No estaba acostumbrada a que alguien le hiciera preguntas a ella. Normalmente hablaban sobre ella por encima de su cabeza. Su padre se adelantó soltando una carcajada nerviosa. «Porque es mía», respondió subiendo el mentón, «y hoy la vendo. No hay más misterio». Tassi siguió mirando a Elena ignorándolo. «Te pregunté a ti», repitió bajando un poco la voz. «Quiero oír tu versión». Ella tragó saliva. Notó cómo la gente la observaba con más interés ahora. Hablar en contra de su padre en público era casi como escupir hacia el cielo. Pero si no lo decía ahora, ¿cuándo? Porque logró decir, la voz temblando, «Mi padre decidió que valgo más en monedas que en su casa». Hubo un murmullo fuerte entre la gente. Algunos soltaron un «qué barbaridad», otros se rieron como si fuera chiste. El padre levantó la mano y tiró de la cadena irritado. «Cállate», le gritó, «no le hagas caso, está nerviosa, yo solo quiero que tenga un buen futuro». Tassi giró la cabeza hacia él con calma. «Tu buen futuro es venderla encadenada frente a todo el pueblo», dijo. «Entiendo». No alzó la voz, pero el tono cortó más que un grito. El padre apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara así, y menos un apache. «Mira, indio», escupió la palabra, «aquí las cosas se hacen así. Tengo derecho, es mi hija, mi sangre. Si la quiero vender, la vendo. Si tú quieres comprar, compra. Pero no vengas a dar sermones». Tassi lo miró un segundo más, como calculando algo. Luego metió la mano en la bolsa de cuero que llevaba colgando al costado. Sacó un rollo de billetes doblados y unas monedas pesadas. No los contó ahí mismo, ya los tenía contados desde antes. Los dejó sobre la mesa con un golpe seco. «La compro», dijo. «Todo.
La plaza reaccionó como si alguien hubiera disparado al aire. Así, sin regatear, debe estar loca esa gente. Con eso compraba 2 muchachas y un caballo. El padre abrió mucho los ojos. No esperaba que alguien soltara tanto dinero sin discutir. Por un segundo pensó en subir el precio, pero sintió la mirada de todo el pueblo encima. Si se ponía demasiado avaricioso, se iba a notar demasiado lo que era. Tomó el dinero con manos rápidas, casi ansiosas. Hecho, sonrió, intentando parecer profesional. Desde ahora es tuya. Tashi no sonrió. No, corrigió. Desde ahora deja de ser tuya. Es diferente. Se acercó a Elena. Ella dio un paso hacia atrás por puro reflejo, pero la cadena la frenó. El metal le raspó el cuello. Él levantó la mano despacio, sin brusquedad, como si estuviera acercándose a un animal herido que no quiere espantar. Tomó el candado del collar, lo examinó un segundo, sacó una pequeña herramienta de metal de su cinturón y con un par de movimientos lo abrió. El clac del metal sonó fuerte, demasiado fuerte para lo pequeño que era. La cadena cayó pesada desde el cuello de Elena hasta el piso. El hierro le golpeó las piernas antes de quedar en espiral sobre la tarima. Por primera vez en días, tal vez en años, su cuello estaba libre. La piel tenía marcas rojas, algunas más oscuras, cicatrices recientes. Así las vio y algo se le endureció en la mirada. El padre, viendo la escena, intentó recuperar algo de control. «Bueno, hija», dijo acercando la mano como si fuera a tocarle el brazo, «no te olvides quién te dio la vida, ¿eh? Vete con tu comprador, pórtate bien y quizá un día». No terminó la frase. Tashi dio un paso en medio y le agarró la muñeca al hombre antes de que su mano tocara a Elena. El gesto fue rápido, pero no brusco. Sin embargo, la fuerza se notaba. El padre hizo una mueca de dolor. «Trato era dinero por la cadena», dijo el apache, en voz baja pero firme. «No incluye tocarla nunca más, ni hablarle como si todavía fuera tuya». El padre intentó zafarse. «Es mi hija», insistió, «siempre lo será». Tashi apretó un poco más, no para romper nada, pero sí para dejar claro quién mandaba en ese momento. «Los padres no venden a sus hijas en una plaza», soltó. «Tú perdiste ese derecho cuando la amarraste al cuello por unas monedas». La gente estaba hipnotizada. Algunos asentían en silencio. Otros se incomodaban porque esa escena les mostraba demasiado de ellos mismos. Elena miraba todo con mezcla de miedo y algo nuevo, alivio. El hierro en el cuello ya no estaba. El aire le llegaba distinto. «Baja», le dijo Tashi a ella, inclinándose un poco para quedar a su altura. Ella dudó un segundo. Se miró los pies, miró al padre, al pueblo, al dinero sobre la mesa. Al final dio un paso hacia abajo. Sus zapatos tocaron el polvo de la plaza. Siguió sintiéndose expuesta, pero el simple hecho de no tener la cadena la hacía sentirse menos prisionera. El padre, viendo que la escena se le escapaba de las manos, soltó una amenaza desesperada. «Si te vas con él, no vuelvas a buscarme nunca», gritó. «No vengas llorando después». Elena giró la cabeza, lo miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo y no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Tashi soltó la muñeca del hombre, se dio la vuelta y empezó a caminar, marcando el paso para que Elena lo siguiera. La plaza se abrió otra vez, dejando pasillo. Ella caminó detrás, aún sin entender qué estaba haciendo, solo sintiendo que de todas las jaulas posibles, esa era la única que no olía tan a muerte. Nadie en el pueblo se atrevió a detenerlos, no por respeto o por miedo, y así, con el polvo tragándose sus huellas, empezó la parte de la historia que ningún chismoso de la plaza estaba preparado para contar bien. La salida del pueblo fue menos épica de lo que cualquiera habría imaginado. No hubo persecución, ni disparos, ni héroes corriendo a caballo. Solo 2 personas caminando por un camino de tierra, un apache silencioso adelante y una chica recién desencadenada unos pasos detrás, intentando coordinar mente, piernas y miedo. Elena no sabía dónde poner las manos. Durante tanto tiempo las había tenido ocupadas sujetando la cadena o apretadas contra el cuerpo, que ahora le parecía raro simplemente dejar que se movieran al ritmo de la caminata. Miraba de reojo a Tashi, estudiando cada movimiento, esperando el primer gesto que le confirmara si había saltado de una jaula a otra peor.
Él caminaba tranquilo, sin voltear demasiado. Llevaba un arco y un carcaj cruzado en la espalda, además del pequeño morral de cuero al cinto. Sus pasos eran seguros, como los de alguien que podría hacer ese camino con los ojos cerrados. Pasaron el último edificio del pueblo y el ruido quedó atrás. La plaza, los chismes, el padre, todo se fue apagando hasta convertirse en un murmullo lejano. Elena sintió una mezcla rara de alivio y vértigo. Por primera vez en años, no sabía qué venía después. No había orden, no había grito programado, no había rutina de insulto. Ese vacío daba miedo. «Si vas a desmayarte, dímelo antes», soltó Tassi, sin darse la vuelta. Ella parpadeó sorprendida. «No, no voy a desmayarme», contestó. «Solo no sé qué se supone que haga ahora». «Caminar», respondió él, «y respirar. Lo demás vemos luego». Elena frunció un poco el ceño. No esperaba una respuesta tan simple. Se dio cuenta de que estaba respirando rápido y empezó a regularlo como si obedecer esa instrucción concreta le diera algo de control. «¿A dónde vamos?», preguntó al rato. «A mi casa», dijo él. La palabra casa le sonó casi ridícula. Ella no tenía una desde que su madre murió. Lo que quedó después era techo, sí, pero no casa. Una casa es otra cosa. Siguieron caminando. El paisaje se abrió en campo seco, algunos arbustos, un par de árboles retorcidos buscando agua. A lo lejos se intuían colinas bajas. No había nada que gritara película, solo camino y cielo. Después de un rato, Tassi desaceleró el paso para quedar a su altura. «¿Te molesta el silencio?», observó. «Estoy acostumbrada a gritos», admitió ella, mirando el suelo. «Entonces esto es mejora», dijo él, encogiéndose de hombros. No sonó como chiste, pero casi. «¿Por qué me compraste?», soltó Elena, de golpe cansada de dar vueltas. Podrías haber ignorado la subasta como todos, o haber usado el dinero para un caballo, comida, lo que sea. «¿Qué ganas conmigo?». Tassi la miró por un segundo, luego volvió la vista al camino. «No me gano nada», respondió. «Solo dejo de perder». Ella frunció el entrecejo. «¿Perder qué?». «La poca fe que me queda en que no todo está podrido», dijo. «Si veo a alguien encadenado y miro para otro lado, me convierto en exactamente lo que odio. Y ya tuve suficiente de eso». Elena se quedó callada. No esperaba que la respuesta tuviera más que ver con él mismo que con ella. Era raro, pero honesto. «No te traje para que seas mi esclava», añadió, sin mirarla, «ni mi sirvienta, ni un reemplazo de nada. Te traje porque nadie más iba a quitarte esa cadena, y porque sé lo que es que te arranquen a alguien y nadie haga nada». El comentario le picó la curiosidad. «¿Te arrancaron a alguien?», preguntó. Él asintió. «A mi esposa», dijo directo. «A ella no pude comprarla de vuelta. No hubo subasta, solo balas». La frase quedó flotando. No la desarrolló, no se puso a dar detalles, pero a Elena le bastó para entender que delante tenía a alguien que conocía el dolor de perder sin poder decidir. Siguieron en silencio un rato más, pero ya no era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que todavía no se conocen pero ya saben que el otro no viene a hacer daño gratuito. Al cabo de un rato, el camino se desvió hacia un pequeño valle. Entre unos árboles más verdes se veía una construcción sencilla hecha de madera y barro, con techo bajo y humo saliendo de una pequeña chimenea. No era una cabaña grande, pero se veía cuidada. «Llegamos», anunció Tassi. Elena se quedó mirando. No era lo que su mente había imaginado como casa de Apache. No había calaveras, ni lanzas clavadas por todas partes, ni jaulas. Solo una casa simple como cualquier otra, pero con detalles distintos. Plumas colgadas en la entrada, símbolos tallados en la madera, pieles secándose al sol. Se acercaron. «Aquí viví con ella», dijo Tassi, refiriéndose a su esposa. «Ahora vivo solo. Desde hoy vives aquí también, si quieres». Elena se tensó. «Si quiero», repitió. «¿Tengo opción?». Él la miró de frente. «Siempre tienes opción», respondió. «Lo que pasa es que nunca te la dieron. Si quieres irte, no te voy a encadenar. No compro personas para atarlas».
pero si te vas hoy sin conocer nada, vas a durar poco sola. Y no porque seas tonta, es que el mundo está lleno de tipos como tu padre. Ella tragó saliva, miró al camino por donde habían venido, visualizó la plaza, las caras, el collar, se imaginó a sí misma sola, con un vestido triste y cero recursos, y entendió rápido que libertad sin apoyo era casi otra forma de condena. No sé hacer muchas cosas, murmuró. «Sabes trabajar», contestó él, «y supongo que sabes escuchar. Con eso se empieza. No necesito una muñeca, necesito a alguien vivo». Abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándole espacio para pasar primero. Elena respiró hondo y cruzó el umbral. Por dentro la casa olía a madera, humo viejo y hierbas secas. Había una mesa pequeña, 2 sillas, pieles sobre el suelo, un rincón con objetos ordenados con cuidado, un collar, un trozo de tela bordada, una pequeña figura tallada en madera. Se notaba la ausencia de alguien. «No toques esa esquina», dijo Tassi, señalando el rincón de recuerdos. «Es de ella, aún no sé qué hacer con eso». «No lo haré», respondió Elena, respetando la frontera. Él dejó el arco, la bolsa y el morral. Se movía por la casa con la seguridad de quien ha repetido los mismos gestos 1000 veces, pero ahora esos gestos tenían algo nuevo, otra presencia. «Hay agua detrás de la casa», le indicó. «Puedes lavar tu cuello. La marca del collar va a tardar en irse, pero por lo menos ya no te va a apretar». Elena llevó una mano al cuello por reflejo. La piel ardía un poco, sentía cada rozadura. Aún así, por dentro, la sensación era otra, una mezcla de vergüenza, gratitud y algo muy extraño que no sabía nombrar todavía. Salió hacia la parte de atrás, siguiendo la indicación. Vio un pequeño barril con agua clara, un cuenco de metal. Se inclinó, vio su reflejo deformado, ojeras, cabello enredado, cuello enrojecido. «Libre», se dijo bajito, probando la palabra. No sabía si era del todo verdad, pero era lo más cerca que había estado en mucho tiempo. Mientras se lavaba, escuchó dentro de la casa el sonido de Tassi moviendo cosas, acomodando espacio, como quien abre un hueco para alguien que acaba de llegar. Y entendió que la historia que acababa de empezar no iba de indio compra esclava, iba de 2 personas rotas intentando que sus heridas no se parezcan demasiado a las de quienes se las hicieron. Cuando Elena volvió a entrar después de lavarse el cuello, el interior de la casa se sentía distinto. No porque hubiera cambiado nada físicamente, sino porque ahora lo estaba viendo con otros ojos. Ya no era el lugar del apache, era el sitio donde al menos por ahora iba a dormir, comer y tratar de no perder la cabeza. Tassi estaba agachado junto al fuego, encendiendo unas brasas con movimientos tranquilos. No se veía nervioso por tener a alguien nuevo en su espacio. Más bien parecía alguien acostumbrado al silencio que de repente tiene ruido y no sabe si le molesta o le alivia. «Te dejaré esa cama», dijo, señalando un jergón de pieles ordenadas en un rincón. «Yo puedo dormir cerca del fuego. Me acostumbré». Elena miró el lugar que estaba libre. Parecía preparado desde antes, como si alguien hubiera dormido allí alguna vez. Sobre la pared encima del lecho había colgado un pedazo de tela con patrones bordados, colores apagados por el tiempo. «¿Era de ella?», preguntó sin poder evitarlo. Tassi levantó la vista, la siguió hasta el colgante de tela. «Sí», respondió sin dar rodeos. «Ella dormía ahí, antes de que los tuyos la mataran». Elena sintió el golpe de la frase, no porque se sintiera directamente culpable, pero sí porque en ese «los tuyos» estaba metida la misma gente con la que había crecido, el mismo uniforme que veía en el pueblo, las mismas caras que se reían mientras su padre la subastaba. «Si te molesta», añadió él, «se puede mover». Ella negó rápido. «No», dijo, «no me molesta. Mejor saber quién estuvo aquí antes que fingir que soy la primera». Tassi la miró unos segundos de más, como sorprendido de esa respuesta. Volvió al fuego. «Hay carne seca y algo de maíz», explicó. «No es comida de taberna, pero llena». Elena se sentó en la silla frente a la mesa, casi con cuidado de no romperla. No estaba acostumbrada a que la invitaran a sentarse. En casa de su padre, la silla era para él y los que bebían con él. Ella comía parada, entre idas y vueltas de trabajo.
Mientras él preparaba la olla, sus ojos se posaron otra vez en el rincón que él le había dicho que no tocara. Había un collar de cuentas azules y blancas, una trenza de cabello oscura atada con un cordel, una pequeña figura tallada que parecía una mujer con los brazos levantados. ¿Hace cuánto murió?, se atrevió a preguntar. Tazi movió la olla un segundo, como si el recuerdo también quemara. 4 inviernos, dijo. Venían hombres armados buscando limpiar la zona. Ella se interpuso cuando apuntaron a un niño. No les importó. Elena bajó la mirada, se dio cuenta de que ambos tenían algo en común, los habían puesto en medio de decisiones ajenas. Mi madre también se murió por culpa de otros, murmuró. No la mataron con balas, pero fue lo mismo. Mi padre bebía, gritaba, rompía cosas. Una noche le tiró una botella, ella se apartó, pero cayó contra la mesa. La herida se infectó, nunca más se levantó. Él siempre dice que fue un accidente. Yo sé lo que vi. Tazi se quedó quieto, con la cuchara de madera en la mano. Entonces tú también creciste en una guerra, concluyó. Diferente pero guerra. Sirvió la comida en 2 cuencos de barro y los puso sobre la mesa. Se sentaron frente a frente. Comieron en silencio un rato, cada quien masticando más recuerdos que comida. ¿Qué esperan los tuyos que haga contigo?, preguntó él al rato. Porque no van a dejar el chisme ahí. Dirán que me vendieron a un salvaje, respondió ella, que terminaré peor que con mi padre, que soy una desagradecida por irme, lo de siempre. ¿Y tú qué esperas que haga yo?, insistió. Elena se quedó pensando. Era la primera vez que alguien le preguntaba qué esperaba de él, en vez de decirle qué iba a pasar. No lo sé, admitió. Supongo que no repitas lo que ya viví, que si te enojas no me pegues, que si me equivoco no me vendas, que si un día decido irme, no me pongas una cadena. Tazi asintió como si todo eso fuera obvio. Esas cosas no se piden, dijo, son lo mínimo, pero bien, queda dicho. No voy a tratarte como la trataron ellos, ni como trataron a los míos. Hubo un momento en el que los dos bajaron la guardia. Elena se permitió observarlo más despacio. Las cicatrices en los hombros, las manos grandes con marcas de trabajo, las líneas de cansancio en la frente. No era un héroe de cuento, era un hombre cansado que aún así había decidido meterse en más problemas comprando a una desconocida. «¿No tienes miedo de que se metan contigo por lo que hiciste hoy?», soltó ella. «Los del pueblo, digo, siempre han tenido excusa para meterse conmigo», contestó. «Por existir, por hablar mi idioma, por no agachar la cabeza. Una más no cambia mucho, pero ahora tienen una razón legal», dijo Elena, haciendo comillas en el aire. «Pueden decir que me robaste, que me engañaste», que Tazi la interrumpió con una media sonrisa. «Tu padre tomó el dinero delante de todos», recordó. «Si alguien miente, lo arrastro a la plaza y le recuerdo lo que vieron sus ojos. No funcionará con todos, pero con algunos sí». Elena pensó en el saco de dinero sobre la mesa de subasta, en las manos de su padre agarrándolo como si fuera oxígeno. No iba a soltar esa versión de la historia tan fácil. Él no va a quedarse quieto, dijo. Cuando se le pase la borrachera, va a empezar a decir que lo engañaste, que no sabías lo que hacías, que no le diste el pago justo. «Que venga», respondió Tazi. «Ya le dije que la próxima vez no toca tu cuello. Si insiste, verá que no lo dije por adornar». Elena sintió una especie de alivio raro. Alguien estaba dispuesto a plantarle cara a su padre. No estaba acostumbrada a eso. La mayoría lo evitaba, lo toleraba o se reía con él borracho. Nadie lo frenaba. «No quiero que te maten por mi culpa», dijo bajito. «No eres culpa», corrigió él. «Eres decisión. Yo decidí levantar la mano. Tú decidiste bajar de la tarima. Lo demás es ruido». La palabra decisión le dio vueltas en la cabeza. Demasiado tiempo había vivido como si todo le pasara encima sin opción. Esa noche, cuando Tazi apagó parte del fuego y ella se acostó en la cama que había sido de otra mujer, le costó dormir. Se quedaba mirando el techo, escuchando el crujido de la madera, el sonido lejano de los grillos, el respirar del apache cerca del fuego. Tenía miedo, sí, no era tonta.
Estaba en casa de un hombre al que apenas conocía, lejos del pueblo, sin nadie más alrededor. Podría pasar cualquier cosa, pero también, por primera vez en mucho tiempo, tenía una sensación que la confundía, la idea de que tal vez, solo tal vez, su vida ya no estaba completamente en manos de un borracho con sed de monedas, y mientras el sueño por fin la vencía, no lo supo, pero Taci, del otro lado del cuarto, también estaba despierto, mirando el resplandor débil de las brasas, pensando si de verdad había hecho lo correcto al traer a una desconocida a la casa donde aún vivía el fantasma de su esposa. Mientras en la casa de Taci el silencio se hacía rutina, en el pueblo el ruido crecía. Bastó una noche para que la historia de la subasta corriera por cada rincón. Obviamente no la contaban como fue. Cada boca la iba deformando un poco más. Dicen que el apache se la arrebató de las manos al padre, comentaba una mujer en el pozo. Casi lo mata ahí mismo. Yo escuché que la muchacha se fue voluntaria, respondía otra, que le tenía más miedo al padre que al indio. Pues yo oí que esa niña siempre fue rara, metía una tercera. Seguramente quería irse con él desde antes. La gente siempre encuentra forma de culpar a la víctima cuando no quiere ver al culpable de frente. En la taberna, el padre de Elena era el centro del espectáculo. Tenía la voz más ronca que nunca, la mirada roja y una jarra en la mano que no soltaba ni para respirar. Ese salvaje me robó lo que era mío, bramaba. Me engañó, me dio menos dinero del acordado. Se llevó a mi hija como si fuera una cabra. Pero tomaste el dinero delante de todos, se atrevió a decir uno con cuidado. Estaba borracho, respondió él. Ese trato no vale. Además, ella es mi sangre. Ningún indio va a quedarse con lo que salió de mi casa. El grupo a su alrededor asentía por inercia, más por miedo a su mal carácter que por convicción. Algunos, en el fondo, sabían que había cruzado la línea hacía rato, pero era más fácil ponerse de su lado que decirle en la cara que había vendido a su hija como si fuera ganado. Voy a ir a buscarla, anunció, y si ese indio se pone en medio, veremos de qué está hecho. Entre los que escuchaban, un par de tipos con ganas de problemas vieron oportunidad. Una excursión para enfrentar a un apache podía terminar en pelea, alcohol gratis y con suerte algo de botín. Nosotros te acompañamos, dijo uno, para que vea que no estás solo. El padre sonrió satisfecho, no porque quisiera realmente recuperar a Elena, sino porque la idea de ir a poner en su lugar a Taci le daba un poco de esa sensación de poder que había perdido cuando el indio le agarró la muñeca delante de todos. Mientras tanto, la historia llegaba también a oídos de gente que no gritaba, pero pensaba. La dueña de la panadería, que había alzado la mano al inicio de la subasta, se lamentaba en silencio. Pobre chica, murmuró amasando, ni con nosotros hubiera estado del todo bien, pero al menos, no sé, esto ya pasó el límite. Un par de soldados que escucharon el chisme se burlaban entre ellos. Un indio y una blanquita en una casita en medio de la nada, reía uno. Ya me imagino en qué la va a poner a trabajar, igual y se la queda de esposa, decía otro. Así arreglan los problemas ellos. Nadie se preguntaba qué quería ella. Eso nunca entraba en la ecuación. En la casa de Taci, Elena empezó a notar el cambio en los días. Al principio cada paso que daba lo sentía ajeno, como si se moviera en casa de un extraño, pero poco a poco, a fuerza de repetir pequeñas rutinas, su cuerpo dejó de ir siempre en modo defensa. Se levantaba, avivaba un poco el fuego si él no estaba, barría la tierra del interior, sacudía las mantas, aprendía a hacer cosas nuevas, moler maíz como lo hacían los apaches, cortar carne de otra forma, usar ciertas hierbas para el dolor de cabeza o las heridas. Taci no le hablaba encima, no le decía hazlo asá a cada segundo. Le mostraba una vez, se apartaba y la dejaba equivocarse. Si se cae, se limpia, decía cuando algo se quemaba. Nadie se muere por una olla arruinada. Esa tolerancia se sentía rara. Con su padre cada pequeño fallo era pretexto para grito o golpe. Con Taci el error no era castigo, era parte de aprender.
Una tarde, mientras acomodaba unas pieles afuera, vio a un niño apache asomando entre los árboles. Tenía unos 10 años, mirada curiosa y una lanza pequeña en la mano, más de juguete que de arma. «Tassi trae gente nueva», dijo el niño, sin entrar del todo. «No gente», bromeó Elena, «solo yo». «Es lo mismo», contestó él. «Tú no estabas antes, ahora estás». Ella sonrió. El niño se acercó un poco más. «Dicen que venías con cadena», soltó, directo. Elena tocó su cuello por reflejo. Aún se veían las marcas, aunque menos rojas. «Venía», confirmó. «Ya no. Mi abuela dice que los que usan cadenas para controlar a otros están más presos que los encadenados», comentó el niño, como si recitara una frase aprendida. «Tu abuela es lista», respondió Elena. El niño sonrió y se fue corriendo, gritando algo en su idioma hacia las colinas, donde seguramente lo esperaban otros. Elena se quedó pensando en esa frase mientras doblaba las mantas. ¿Estaba su padre preso de algo que ella no veía? ¿Del alcohol? ¿Del dinero? ¿Del orgullo? Sí, pero eso no quitaba lo que le había hecho. Esa misma tarde, mientras Tassi revisaba unas trampas más arriba, ella lo esperó cerca de la entrada, sentada en el escalón. El sol empezaba a bajar y el cielo se pintaba de naranja. Habían pasado pocos días, pero el tiempo se sentía denso, como si llevara meses ahí. «¿Crees que él venga?», preguntó cuando Tassi regresó, con un par de conejos en la mano. «No tuvo que decir mi padre, él entendió». «Sí», respondió. «Hombres como él no se quedan quietos cuando sienten que los dejaron en ridículo. Vendrá con otros. No porque le importes tú, sino porque le importan ellos. Su ego, su imagen, su autoridad. ¿Y qué vas a hacer?», soltó ella. «Lo mismo que hice en la plaza», dijo, «ponerme en medio. La diferencia es que aquí no habrá tanta gente mirando, así que también necesitas decidir qué vas a hacer tú». «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó amarga. «Siempre he sido la que está al lado, nunca la que decide». Tassi dejó los conejos, se sentó a su lado. «Cuando venga», dijo, «no voy a hablar por ti. No voy a decir ella se queda, ella se va. No eres caballo para que dos hombres negocien sobre tu cabeza. Vas a decirlo tú, delante de él, delante de los que traiga, y lo que digas se hace». Elena sintió el estómago encogerse. «Me va a odiar», murmuró. «Ya te odia», respondió Tassi sin suave. «O al menos no te ve como hija, te ve como cosa. Lo único que puedes perder ahora es la ilusión de que algún día cambie. Y eso duele, pero libera». La palabra libera sonaba cada vez más distinta en su cabeza. No era solo quitar un collar, era atreverse a romper ese hilo invisible que la mantenía girando alrededor de un hombre que nunca la había visto de verdad. Mientras el sol terminaba de caer y la casa se llenaba de sombras, en el pueblo un grupo de hombres afinaba sus rifles, ajustaba monturas y se servía el que probablemente no era el último trago de la noche. El padre de Elena, con la mirada perdida y la jarra medio vacía, repetía la misma frase una y otra vez: «Ningún indio me va a quitar lo que es mío», sin saber que lo único que ya no era suyo era justo lo que él creía controlar. La noche en que todo reventó no fue una noche especial por el clima. No había tormenta épica ni luna roja. Era una noche normal, cielo oscuro, estrellas tímidas, aire fresco. Lo que la volvió distinta fue el ruido que rompió la calma. Primero fueron los cascos. Se escuchaban lejos, como un trueno suave que se va acercando. Elena estaba dentro, ordenando algunas cosas después de cenar. Tassi estaba afilando una punta de lanza cerca del fuego. Ambos cruzaron miradas. No hizo falta decir nada. «Quédate atrás de mí cuando salgas», dijo él, dejando la lanza a un lado para tomar otra ya lista. «Quedamos en que yo iba a hablar», recordó ella. «Y lo harás», respondió, «pero primero quiero ver cuántas bocas van a escuchar». Los cascos se detuvieron a unos metros de la casa. Se escucharon voces, risas, el tintinear de armas. Luego un grito conocido cargado de alcohol y furia. «Tassi», rugió el padre de Elena, «sal y devuélveme lo que es mío». Elena sintió la garganta cerrar un segundo. No por miedo a la violencia, sino por la manera en que él la nombraba. «Lo que es mío», como si siguiera siendo un objeto. Tassi se levantó, tomó la lanza, respiró hondo y abrió la puerta. La escena afuera era clara.
4 hombres a caballo, uno de ellos su padre al frente, con la camisa medio abierta, el cabello despeinado, los ojos rojos. Los otros 3 llevaban la típica pinta de tipos que se apuntan a cualquier pleito, rifles al hombro, miradas sobradas, sonrisas de medio lado. «Ya salí», dijo Tazi, apoyando la lanza en el suelo, sin levantarla. «¿Qué quieres?». El padre señaló la casa con gesto exagerado. «Quiero a mi hija», escupió. «Me la robaste. Ese dinero que me diste no vale nada. Estaba borracho. Quiero que salga y vuelva conmigo». Ahora, los otros hombres murmuraban cosas tipo «es lo justo, no puedes quedártela así nomás». Ninguno había estado realmente atento en la plaza, pero eso no importaba. La versión del padre ya se había convertido en verdad en sus cabezas. Elena se quedó un segundo en la sombra de la puerta escuchando. Podía quedarse adentro, dejar que los hombres hablaran sobre ella como siempre. Pero recordó lo que había prometido. Respiró hondo y dio un paso afuera, poniéndose a un lado de Tazi, no detrás. El padre la vio y sonrió con una mezcla de alivio falso y posesividad enferma. «Ahí estás», dijo. «Ven, se acabó el juego. Este indio ya tuvo suficiente diversión. Vuelves conmigo». Elena no se movió. «No», dijo simple. La palabra cayó como piedra en un charco. Los hombres miraron de uno a otro curiosos. No era común que una mujer le hablara así a un hombre, y menos a su propio padre, delante de testigos. «¿Cómo que no?», rugió él. «Soy tu padre. No tienes permiso para decirme que no». «Sí tengo», respondió ella, sintiendo las piernas temblar pero la voz firme. «Tú dejaste de ser padre el día que me pusiste una cadena al cuello y me paraste en una mesa para venderme. Ese día no perdiste solo una hija, perdiste el derecho de llamarte así». Uno de los hombres se removió incómodo en la silla de montar. Sabía que lo que ella decía era verdad, aunque no fuera cómodo escucharlo. El padre se puso rojo. «Te salvé la vida», gritó. «¿Quién te crees que te dio de comer todos estos años?» «Mi madre», contestó Elena, sin pestañear, «la misma a la que dejaste morir, y yo, que trabajé como bestia mientras tú bebías. No vengas ahora a cobrar una deuda que solo existe en tu cabeza». Tazi no se metía. Solo estaba ahí, como un muro por si alguno intentaba bajar del caballo con malas intenciones. «Te lavó la cabeza», escupió el padre, señalando al apache. «Ese salvaje te llenó de ideas. Antes tú sabías cuál era tu lugar». «Sí», dijo Elena, «debajo de tu bota». La frase cortó el aire. Los otros hombres empezaban a ver que esa visita ya no era tan divertida. Una cosa es ir a rescatar a una chica supuestamente raptada, otra es estar presenciando a una hija diciendo en voz alta lo que muchos en el pueblo preferían callar sobre ese hombre. «Te di mi palabra delante de todos», intervino por fin Tazi con voz grave. «Te dije que cuando la cadena saliera de su cuello dejaba de ser tuya. Hoy solo estoy cumpliendo eso. No se va porque yo quiera, no se va porque tú grites, se queda si ella lo decide». El padre se rió, nervioso. «¿Y tú crees?», miró a los otros, «que una mujer sabe decidir? Por favor, necesita que alguien piense por ella. Siempre ha sido así». Elena sintió ganas de vomitar. Había oído esa frase 1000 veces, pero escucharla ahora con tantos ojos mirándolos la encendió más que nunca. «Entonces escucha mi decisión», dijo dando un paso hacia adelante. «No vuelvo contigo, no hoy, no mañana, no cuando estés sobrio, no cuando estés viejo. No vuelvo a una casa donde valgo menos que una botella. Prefería dormir en el suelo aquí que en la cama junto a tu culpa». Hubo un segundo de silencio absoluto. Hasta los caballos parecían haber dejado de resoplar. Uno de los acompañantes del padre carraspeó. «Tal vez deberíamos irnos», susurró. «No tiene sentido llevarla a la fuerza». «Cállate», le ladró el padre. «Tú no te metas». Bajó del caballo de un salto torpe, tropezando un poco por el alcohol. Avanzó hacia Elena con la mano levantada como tantas otras veces. Tazi se interpuso antes de que la mano bajara. «No», dijo sujetándole la muñeca igual que en la plaza.
Te lo advertí. El hombre intentó zafarse, pero la fuerza del apache era otra liga. Tazzy giró la muñeca con un movimiento rápido y el padre soltó un grito cayendo de rodillas. No se la rompió, pero el dolor fue suficiente para frenarlo. «Esta es la última vez que levantas la mano contra ella», dijo Tazzy sin elevar la voz. «La próxima no paro aquí». Los otros hombres dudaron. Podían alzar sus rifles, amenazar, intentar recuperar el control, pero algo en la escena les hizo retroceder. No solo era la fuerza del apache, era la mirada de Helena, parada recta sin dar un paso atrás. No era una damisela en peligro, era alguien que acababa de cortar en voz alta el lazo con el hombre que la vendió. «Vámonos», dijo al final uno de los acompañantes. «Esto ya se salió de lo que vinimos a hacer». Ayudaron al padre a levantarse. Él seguía maldiciendo, esperando que alguno se sumara a su rabia, pero el entusiasmo inicial se había evaporado. Antes de montar de nuevo, el hombre la miró con una mezcla de odio y algo más triste, vergüenza disfrazada. «No eres hija mía», escupió. Helena lo sostuvo la mirada. «Fuiste tú quien dejó de ser padre», respondió. Los caballos dieron media vuelta. El grupo se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación rara de final. Tazzy soltó el aire que había estado conteniendo. «Temblabas», le dijo a Helena. «Sí», admitió ella, «pero no iba a quedarme callada otra vez». Él asintió, respetuoso. «Lo hiciste tú», dijo. «Yo solo estaba ahí por si alguno se olvidaba de escuchar». Por primera vez Helena sintió que de verdad el hilo que la unía a su padre se había roto, no por algo que él hizo, sino por algo que dijo ella. No sabía qué venía después, solo sabía que, pase lo que pase, si se quedaba en esa casa ya no sería porque alguien la compró, sino porque ella, con todo el miedo del mundo, había elegido no regresar al sitio donde la encadenaron. Y esa diferencia, aunque nadie la entendiera en el pueblo, para ella lo era todo. Después de esa noche, el aire alrededor de la casa cambió. No en el sentido de que mágicamente todo fuera más fácil, sino porque había una tensión menos. Ya nadie estaba esperando que el padre apareciera de sorpresa. Lo había hecho, había escuchado la respuesta y se había ido. La amenaza ahora era más de chisme que de pistola. Pero por dentro, tanto Helena como Tazzy cargaban un cansancio distinto. Ella pasaba más tiempo sentada afuera, mirando las colinas, no siempre pensando cosas profundas, a veces solo dejando que la mente se quedara en blanco. Había vivido tanto tiempo en modo supervivencia, que ahora, con un poco de espacio, sus recuerdos empezaban a salir como perros que estuvo amarrando demasiado. Una tarde, mientras intentaba remendar una camisa con hilo torcido, vio a Tazzy sentarse frente a ella con algo en las manos, un trozo de madera a medio tallar. «¿Qué haces?», preguntó. «Intento que mis manos no se queden vacías», respondió. «Cuando se quedan vacías, la cabeza empieza a hablar demasiado». Ella soltó una risa corta. «Te entiendo», dijo. «A mí me pasa al revés. Si las manos trabajan siempre, nunca sé qué siente mi cabeza». Y un día, explota. Se quedaron un rato así, cada uno en su tarea. El sonido del cuchillo tallando la madera y el del hilo pasando por la tela se mezclaban con el viento. «Lo que dijiste esa noche», rompió él el silencio. «Lo de tu madre, no lo había escuchado antes». «Nunca le importó», respondió. «Para él fue una mala suerte. Para mí fue el principio del fin. Cuando ella estaba, la casa era pobre, pero no se sentía cárcel. Cuando se fue, él dejó que todo lo peor que tenía saliera. Yo estaba ahí para recibirlo. Los míos dicen que, cuando el tronco que sostiene la casa cae», dijo Tazzy, «hay dos opciones, levantar otro o dejar que todo se pudra. Tu padre eligió lo segundo». «¿Y tú?», preguntó ella. «Cuando se fue ella, ¿qué hiciste?». Tazzy tardó un momento en contestar. La pieza de madera ya empezaba a parecer una figura, una mujer con el cabello largo, brazos juntos al frente. «Al principio nada», admitió. «Solo lloré donde nadie me viera. Luego quise apagar todo a golpes. No buscaba pelea con cualquiera que llevara uniforme. Pensaba que si mataba suficientes iba a dejar de doler. No funcionó. El hueco seguía ahí, solo que ahora también estaban mis manos manchadas. Mi padre eligió el alcohol, tú elegiste la rabia», dijo Helena, «y ahora intento que la rabia tenga dirección», contestó. «No puedo cambiar lo que hicieron con ella,
pero sí puedo decidir qué hago cuando veo a alguien con una cadena en el cuello. No salvarte no me devolvía a mi esposa, solo me convertía en uno más de ellos. La sinceridad de esa frase la desarmó un poco. Yo, dudó, cuando me quitaste el collar, pensé que estabas comprando una esclava. Lo siento, fue lo primero que se me vino a la cabeza. No sabía que estabas también salvándote a ti. Tassi sonrió apenas. No te culpo, dijo. Tu vida hasta ese momento era prueba de que el que paga manda y el que está encadenado obedece. No hay manual para confiar después de eso. ¿Y ahora confías en mí?, preguntó Elena, con algo de miedo a la respuesta. Confío lo suficiente como para irme a casar y saber que, cuando vuelva, la casa sigue en pie y no me clavaste una cuchara en el cuello mientras dormía, respondió, con humor seco. Para empezar, no está mal. Ella rió por primera vez con ganas, sin la risa nerviosa que usaba en el pueblo para sobrevivir. No sé si es un halago, bromeó, pero lo tomo. Se hizo otro silencio, de esos que ya no eran incómodos. A veces, confesó Elena, me siento culpable por estar aquí. Pienso en tu esposa, en su lugar en esa cama, en sus cosas. Me pregunto si, aunque digas que no, de alguna forma estoy invadiendo. Tassi bajó la mirada hacia la figura de madera. Pasó el pulgar por las facciones que estaba tallando. Ella murió por proteger a un niño ajeno, dijo. No creo que se enfadara porque su casa sirve ahora para que otra persona deje de estar en una cadena. Si algo, me patearía por haber tardado tanto en hacer algo así. ¿La amabas mucho?, preguntó Elena suave. Sí, respondió sin dudar. Y no voy a dejar de hacerlo porque estés aquí, eso también tienes que saberlo. No vine a buscar reemplazo, no quiero que seas ella, quiero que seas tú, con tu historia, con tu carácter, con tus cicatrices. Si algún día compartimos algo más que esta casa, será por lo que somos ahora, no por lo que perdí. El corazón de Elena dio un pequeño vuelco que no esperaba. No era enamoramiento instantáneo ni cuento rosa, era otra cosa, respeto. Esa base rara desde la que podrían hacer algo o no, pero al menos no empezaba roto. Yo no sé querer sano, admitió ella. Lo único que vi de amor fue a mi madre aguantando golpes y a mi padre pidiéndole perdón solo cuando estaba demasiado borracho para mantenerse en pie. No tengo idea de cómo se ve algo que no duela, pues lo iremos aprendiendo sobre la marcha, respondió Tassi, sin prisa, sin cadenas. Si un día te hartas, me lo dices. No quiero que te quedes por miedo a empezar de cero otra vez. Ella lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en mucho tiempo, la posibilidad de decidir sin que la consecuencia fuera un golpe. En ese momento se dio cuenta de que la historia que estaban construyendo no era la típica de héroe que rescata y se queda con la chica, era más rara, más lenta, más humana. Dos personas golpeadas por la vida intentando no parecerse a quienes los golpearon, y en el fondo, sin decirlo todavía, los dos sabían que el hecho de poder sentarse en la puerta, hablar de eso sin gritos ni botellas volando, ya era una especie de victoria. Con el tiempo, los días dejaron de contarse por desde la subasta y empezaron a contarse por cosas más pequeñas. La primera vez que Elena durmió una noche completa sin despertarse sobresaltada, la primera vez que Tassi salió varios días seguidos de casa, dejándola sola y encontró todo en orden cuando volvió, la primera vez que ella se rió fuerte sin sentir que alguien la iba a mandar callar. No es que las cosas fueran perfectas, había discusiones, diferencias, momentos en que ambos chocaban. Ella venía de un mundo donde cada orden se obedecía, él de uno donde cada orden se cuestionaba. A veces eso hacía ruido. Te dije que no fueras al río sola, gruñó Tassi un día que la encontró regresando mojada hasta las rodillas. Hay gente que no respeta nada por esa zona. No soy niña, respondió Elena, molesta. Y no pienso vivir con miedo de todos los caminos porque algunos son peligrosos. No se trata de miedo, insistió él. Se trata de entender que tu cuerpo vale. No quiero recogerlo en pedazos porque a un tipo le gustó tu cara. Mi cuerpo valía también cuando tuviste que comprarlo, disparó ella. Y aún así estaba encadenado en medio de la plaza. La frase los dejó callados a los dos. Él respiró hondo. Justo por eso no quiero que nadie vuelva a decidir sobre él menos tú, dijo al final.
Si te pido que tengas cuidado, no es porque quieras controlarte, es porque sé lo poquito que le cuesta a este mundo romper lo que no protege nadie. Ella bajó un poco las defensas. No era lo mismo que su padre diciéndole, no salgas, para luego él mismo borracho romper la puerta. Con el tiempo, Elena empezó a relacionarse también con otros apaches, mujeres que la miraban primero con recelo y luego con curiosidad, niños que se le acercaban para que les contara cómo era ese pueblo de blancos, ancianos que le explicaban palabras en su idioma, riéndose de su acento. «Tu boca es torpe», se reía una anciana, mientras le enseñaba a pronunciar el nombre de una planta, «pero tu intención es limpia, eso vale más». Poco a poco fue entendiendo que el mundo no era blanco o apache, pueblo o colina. Había matices. Había gente de mierda en todos lados, sí, pero también había personas dispuestas a cruzar puentes. Una tarde, mientras ayudaba a moler maíz con otras mujeres, una de ellas, de rostro serio, le preguntó sin rodeos, ¿te quedas porque quieres o porque no tienes a dónde ir? Elena se quedó pensándolo un segundo. Esa pregunta se la había hecho a sí misma varias veces. Al principio fue porque no tenía a dónde ir, admitió. Ahora, pero también tengo miedo de quedarme. Y aún así, cuando pienso en volver al pueblo, al ruido, a mi padre, todo mi cuerpo dice que no. Aquí, en cambio, a pesar de todo, siento que lo que haga importa. La mujer asintió como aprobando la respuesta. Entonces estás eligiendo, dijo, eso ya te hace una de nosotras más que muchas que nacieron aquí. Esa frase le dio más paz que cualquier sermón de iglesia. El pueblo, por su parte, siguió con su vida. El padre de Elena se hundió más en el alcohol. Al principio gritaba su odio al apache a todo el que quisiera escuchar. Luego, con el tiempo, empezó a hablar menos, no porque hubiera aprendido nada, sino porque su cuerpo ya no le respondía igual. Los años de bebida le pasaron factura. A veces, gente que venía del pueblo traía rumores. Dicen que tu padre casi no sale de la taberna, le comentó un día la panadera, que se animó a pasar por la casa de Tazi a dejar pan a cambio de pieles, que se sienta en la esquina, mira la puerta como si esperara que entraras, pero no se mueve. Elena escuchaba en silencio, no se alegraba del todo por eso, pero tampoco sentía la obligación de ir a salvarlo. Había intentado años atrás, él había elegido otra cosa. Cada quien carga la cadena que se pone, respondió al final. Una noche, sentados junto al fuego, Tazi rompió un silencio largo. He estado pensando, dijo. Eso siempre da miedo, bromeó Elena, para alivianar. Él sonrió. Yo no sé de papeles, ni de iglesias, ni de esas cosas que usan tus pueblos para decir quién es de quién, empezó. Pero sí sé esto, desde que estás aquí, esta casa ya no es solo mía, los caminos que recorro ya no los pienso solo para mí, cuando consigo comida, no pienso para mí, pienso para nosotros. No sé cómo se llama eso allá, pero aquí lo llamamos familia. El corazón de Elena dio otro de esos vuelcos raros. Mi padre también decía que éramos familia, recordó, y mira cómo acabamos. Por eso te lo digo así, continuó él, no te estoy pidiendo que seas mi esposa mañana, no quiero ponerte otro título encima, como si eso fuera una obligación nueva. Lo que quiero es que sepas que, si decides quedarte, no estás pagando una deuda, no me debes nada, no te compré para cobrar eternamente, te compré para romper una cadena, lo que venga después, lo elegimos juntos o no viene. Elena lo miró, buscando trampa, no la encontró. Quiero quedarme, dijo por primera vez en voz alta sin excusas, no porque tenga miedo de irme, aunque sí lo tengo, sino porque, cuando pienso en mi futuro, por primera vez no lo imagino sola, y no me da asco esa imagen, me da calma. Tazi asintió, sin hacer show. Entonces nos quedamos, respondió, y mañana será mañana. No hubo beso cinematográfico, ni abrazo dramático, solo dos personas mirándose al fuego, sabiendo que acababan de decir algo grande sin necesidad de adornarlo. La diferencia con el día de la subasta era enorme. Ahora, si Elena estaba en esa casa, era porque había dicho sí con la misma boca con la que un día dijo no a su padre. Y eso, aunque el resto del mundo nunca lo supiera, hacía que su historia no fuera la de una chica comprada por un apache, sino la de una mujer que tomó una decisión dentro del menor de los infiernos posibles y lo convirtió en algo parecido a un hogar.
Con los meses, la historia ya no era solo Elena, la chica que el Apache compró en una subasta. Al menos no para ellos. Para el pueblo probablemente siempre sería el chisme favorito, pero lejos del polvo de la plaza, su vida se estaba escribiendo con otras frases. Aprendió palabras en el idioma de Tasi al punto de poder entender conversaciones completas. Empezó a trabajar con otras mujeres en pequeñas siembras, a ayudar a curar heridas con las hierbas que la anciana le enseñaba, a escuchar historias de antes de que llegaran los colonos. Una de esas historias le pegó especialmente. Antes, contaba un anciano junto al fuego, nadie se atrevía a vender a su propia sangre. Era mal augurio. Decían que el que pone precio a un hijo termina solo rodeado de cosas que no hablan. Elena pensó inevitablemente en su padre, sentado en la taberna, mirando la puerta sin que nadie la cruzara para visitarlo. ¿Y qué pasa con los hijos vendidos?, preguntó ella, casi en susurro. Si sobreviven, dijo el anciano, llevan 2 peleas encima, la de perdonar y la de no repetirse. Si ganan esas, son más fuertes que cualquiera. Si las pierden, se parecen a quien los vendió. Esas palabras se le tatuaron en la cabeza. No quería parecerse al hombre que la puso en una mesa con cadena en el cuello. No quería que, un día, el dolor que traía dentro la hiciera cruel con otros. Esa idea la asustaba más que cualquier amenaza externa. Una mañana, mientras recogía agua del riachuelo cercano, se miró el reflejo. Las marcas del collar habían desaparecido casi por completo. Su cuello se veía como el de cualquier otra chica de su edad. Pero ella sabía que ahí había estado algo. «Ya no se ve», dijo Tasi, que había llegado detrás sin que ella lo oyera. «Pero se siente», contestó Elena. «A veces me toco el cuello y todavía recuerdo el peso». «Que no se te olvide», dijo él. «No para que te duela siempre, sino para que, cuando veas a alguien con su propia cadena, sepas de qué hablas». Ella asintió. Sabía que su historia no era única. «Quiero cambiar una cosa», soltó de pronto. «¿Qué?», preguntó él. «Mi nombre», respondió. «Elena es como me llamaba mi madre, sí, pero también es como me gritaba mi padre cuando estaba borracho. Lo amo por ella, lo odio por él. Quiero tener algo que no esté atado a ninguno de los dos». Tasi la miró, curioso. «En nuestro idioma», dijo, «hay un nombre para alguien que rompe las ataduras con su propia mano. Significa algo así como la que se suelta. Podría quedarte». Ella sonrió. «Dímelo», pidió. Él lo pronunció despacio, marcando cada sílaba. A ella le gustó cómo sonaba. Lo repitió, riendo cuando casi lo dice mal. «Suena a alguien más fuerte de lo que me siento», admitió. «Eso es bueno», respondió. «Así tienes a dónde crecer». No es que cambiara de nombre oficialmente ante nadie. En el pueblo siempre sería Elena, la que se fue con el Apache. Pero en la casa, en el valle, entre la gente de Tasi, empezó a escuchar ese otro nombre, nuevo, cada vez que alguien la llamaba para algo, y poco a poco empezó a creerlo. Un día, años después, llegaron noticias de que su padre había muerto. No fue una tragedia épica, no lo mataron en una pelea heroica, ni salvando a nadie, ni nada parecido. Simplemente su cuerpo dijo hasta aquí después de tanto alcohol. Lo encontraron en la silla de siempre, en la esquina de siempre, mirando la puerta como si hubiera estado esperando que se abriera. Cuando Elena recibió la noticia no lloró, tampoco sonrió, se quedó en silencio un rato largo, mirando al suelo. «¿Quieres ir?», preguntó Tasi. «A despedirte, a escupirle, a lo que necesites». Ella se lo pensó bien, se imaginó entrando al pueblo, sintiendo las miradas, viendo la taberna, se imaginó de pie frente a un cuerpo sin vida, tratando de sacar de ahí una escena que arreglara algo. No la encontró, no, dijo al final. «Lo dejé la noche en que vino a buscarme con un grupo de hombres armados. Ese fue mi adiós, esto solo es el eco». Tasi asintió, respetando la decisión. No insistió.
¿Te pesa?, preguntó. Aún así, me pesa que nunca quiso ser otra cosa, respondió ella, que eligió sus cadenas hasta el final, pero no me siento culpable por no haber vuelto, eso al menos se lo dejo a él. En ese momento supo que por más que el mundo la juzgara, ella había ganado las 2 peleas de las que hablaba el anciano. Había decidido no repetir lo que vivió y había soltado la culpa que no le tocaba. La casa, con el tiempo, dejó de ser la casa del viudo Apache y pasó a ser la casa de ellos. No había letrero ni papeles que lo dijeran. Se notaba en cosas simples: 2 pares de huellas alrededor, 2 tipos de ropa colgada, 2 formas distintas de organizar las cosas que habían aprendido a convivir. Nunca hubo un momento exacto en que alguien dijera: ahora somos esto. Fue una suma de pequeños gestos, una mano que se quedaba un segundo más sobre la otra, una preocupación compartida cuando uno tardaba más de la cuenta en volver, una risa que solo entendían ellos. Algunos en el pueblo siguieron repitiendo la versión vieja de la historia hasta que se murieron. Para ellos, Elena siempre sería la que se fue con un indio y punto. Pero eso ya no la definía. Ella sabía, mejor que nadie, que no la habían llevado. Ella se había ido. Entre todas las opciones de mierda que le dio la vida, había elegido la que le dejaba menos cadenas y la había convertido en algo digno. Cuando se sentaba en la puerta al atardecer, viendo el cielo cambiar de color, a veces se tocaba el cuello, no para sentir dolor, sino para recordar de dónde venía. Y luego miraba la casa, atrás y moviéndose dentro, a la gente que iba y venía, y entendía algo muy simple: no todos los que pagan por ti te quieren dueña. A veces, el que paga es el único que decidió que no ibas a seguir teniendo precio. Y en un mundo donde demasiada gente se cree con derecho a poner cadenas, eso ya era bastante revolucionario.